amigos de Polizón y Náufrago, capítulo 12 de 12 de esta serie de audios en torno a la introducción a la filosofía de Julián Marías. Llegamos a la recta final, antes de terminar el año, antes de concluirlo, lo cual no deja de ser, una cierta satisfacción porque he conseguido básicamente colgar un audio semanal. Con algún paréntesis si ha habido alguna festividad, puede ser, pero yo creo que prácticamente semanal desde que empezamos. Entonces, como colofón, ¿no? Como cierre, vamos a hablar de la filosofía, que es de lo que trata este capítulo 12. De todos modos, ya dije que colgaría un vídeo, una valoración personal, ¿no? De lo que ha supuesto esto, que ya no va con el contenido de la introducción a la filosofía, sino simplemente a efectos internos, digamos, del canal. Entonces, comenzamos con la filosofía. Capítulo 12, la filosofía. La intención de Julián Marías, cuando escribe este libro, que lo dice al principio, ha sido mostrar la necesidad de hacer una metafísica hoy y ahora. De modo que el presente capítulo, titulado La filosofía, sirve como una recapitulación de algunas reflexiones que ya han ido apareciendo a lo largo del resto de la obra. Para empezar, Marías recuerda que necesito saber a qué atenerme para poder hacer mi vida, y que la falta de vigencias consistentes en nuestro tiempo me privan de esas necesarias referencias, por lo que he de buscarla por debajo de las distintas interpretaciones de la realidad que se me ofrecen. Precisamente para liberar la realidad de sus interpretaciones tengo que echar mano de la historia, pues esta me muestra los distintos modos en que el hombre ha entendido la realidad, poniendo al descubierto lo que había de interpretación humana. Al ver los distintos enfoques, los distintos cambios, vemos que no dejan de ser sino una interpretación por debajo de la cual hay una realidad. Al quehacer consistente en hacerse con una certidumbre radical lo llamamos metafísica. Lo cierto es que en el momento en que nos ponemos a la faena de hacer una introducción a la filosofía, ya estamos filosofando. Una de las exigencias principales de la filosofía es justificarse a sí misma sin apoyarse en ninguna otra certidumbre. Todo lo contrario, tiene que dar razón de la realidad por debajo de las aparentes certidumbres con que me encuentro. Cuestiona las certidumbres que hay. Claro que como todo lo que encuentro queda remitido a mi vida, resulta que mi propia vida es el órgano de la comprensión. Dice Marías, vivir es ya entender, interpretar. Cuando estamos en una verdadera creencia respecto a nuestra vida, o si se prefiere, cuando tenemos la brújula bien orientada, cada cosa está situada en una perspectiva coherente y sabemos a qué atenernos. Pero cuando esto no es así, cuando perdemos el polo magnético por falta de verdaderas creencias, necesitamos encontrar una certidumbre radical que nos permita hacer nuestra vida para ser nosotros mismos. A esa certidumbre radical solo se llega o bien recibiéndola o bien haciéndola. Pero para hacerla primero tenemos que caer en la cuenta de nuestra desorientación y a partir de ahí iniciar su búsqueda con autenticidad. La comprensión de cualquier cosa como realidad implica su referencia a mi vida. Recordad que mi vida, decíamos, es la realidad radical, aquella en que encuentro radicada toda otra realidad. Pero mi vida tiene un carácter unitario, integral. Por eso ninguna verdad aislada tiene carácter filosófico. La misma estructura de la realidad es sistemática. Y dado que la función de la razón es aprehender o captar esa realidad en sus conexiones, es decir, comprender la realidad, lisa y llanamente, la propia filosofía ha de ser sistemática. Dicho de otro modo, la filosofía tiene que ser sistemática porque la vida humana lo es, y toda realidad aparece dentro de mi vida. Ahora bien, si yo soy un ingrediente de la realidad, si ésta aparece en mi vida, resulta que mi circunstancia particular, mi perspectiva vital, si se prefiere, afecta a esa realidad y a su comprensión. Por eso no es posible una filosofía absoluta e inmutable, abstracta, diríamos, que ignore la circunstancia concreta de cada cual. Nos sirve de mucha ayuda la física actual, ¿no? Que nos facilita la comprensión de la importancia que tiene la posición del observador en la medición de los fenómenos. Pues otro tanto sucede con la filosofía, si bien desde un posicionamiento vital, no solo físico. La circunstancia es fundamental.
La filosofía no es primariamente una construcción de ideas o una ciencia, sino antes que nada un quehacer del hombre, algo que el hombre hace. Por eso es circunstancial. Se da en una circunstancia concreta. Es un quehacer que, como todo quehacer humano, tiene un porqué y un para qué. De hecho, no siempre ha existido ni en todas partes. ¿Cómo es esto? Bueno, pues punto 1. Lo primero que vemos es que el hombre occidental ha sentido necesidad de hacer filosofía desde el siglo VI a.C., no antes. Punto 2. Además, ha seguido haciéndola, lo que implica que persiste el elemento que provocó la necesidad de hacer filosofía. Punto 3. Desde el siglo VI a.C. persisten en el mundo occidental ciertas vigencias, por ejemplo, la fe en la razón, lo cual nos sitúa, aunque sea relativamente, en una misma situación. De hecho, cuando hablamos de mundo occidental, apelamos a ciertas notas comunes de las cuales carece el mundo oriental, que podríamos decir que es lo demás, lo otro, lo que no es occidental, que es bastante diverso. Punto 4. La filosofía ha significado una mudanza histórica enorme, y por ello afecta a dos ámbitos del vivir humano. Por un lado a las vigencias sociales, y por el otro a la propia pretensión humana. Por eso sería menester investigar cómo se produjo esa mutación, cómo era la vida humana antes de que existiese la filosofía y qué cosas, qué enfoques humanos cubrían las necesidades o los problemas o las perplejidades a las que luego se enfrentó la filosofía. Y punto 5 y último, que sigamos haciendo filosofía significa que ese quehacer no está concluso, sino que sigue siendo necesario, y además debe afrontarlo cada cual desde su particular posición. La historia de la filosofía es un diálogo prolongado. Diálogo viene de día, a través, y logos, palabra, a través de la palabra. Es una conversación sobre la realidad que se realiza desde la situación concreta de cada cual, circunstancialmente. Y esto significa históricamente. Por ello, la historia de la filosofía es filosofía. Pero a la inversa, la filosofía es historia de la filosofía. Cada filosofía implica a las demás, incluyendo naturalmente a las anteriores. Ni el hombre ha hecho siempre filosofía, ni es seguro que la siga haciendo siempre. La filosofía es una posibilidad a que el hombre llega en virtud de una serie de necesidades, experiencias y pretensiones muy concretas, pero es solo una de las posibilidades. En todo caso, se trata de algo que ya nos ha pasado, desde hace al menos más de 2 milenios y medio. De modo que tengo que contar con ella como ingrediente de mi vida. Otra cosa es que puesto concreto ocupe dentro de esta vida mía. Ello vendrá dado por mi situación histórica concreta y por mis pretensiones. Y hasta aquí, como decía al arrancar el audio de hoy, la introducción a la filosofía, capítulo a capítulo, de Julián Marías. Alguno en los comentarios me habéis dicho pues que os habéis animado a adquirir el libro o a leerlo, bueno, motivados, ¿no?, por esta serie de audios. No podéis imaginaros la alegría que me da. En todo caso, si han podido ser de utilidad para alguien, me alegro un montón. Espero que, bueno, sigamos en conexión a través de este canal o de otros medios. Y, como digo, habrá un pequeño vídeo de cierre, de balance, de recapitulación personal, ¿no?, que me apetece hacer. Que tengáis buen fin de año, que seáis muy felices y hasta la próxima, polizones.